días a todas y todos. Pequeños accidentes de la presentación, pero bueno. Mi nombre es Norberto Llove, soy el secretario científico de la Escuela de Psicoterapia para Graduados y hoy tenemos la última mesa del ciclo científico 2022, Psicoanálisis produciendo el intercambio, y tenemos una mesa sumamente interesante, en tanto toca directamente sobre la práctica del analista, se llama Interrogantes legales en la práctica del analista. El coordinador de la mesa, Mauro Pinelli, tuvo un inconveniente último momento, así que voy a coordinar la mesa en nombre de él. Para esta mesa hemos tomado un epígrafe de Kant que dice: el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Vamos a comenzar con la presentación de esta mesa. En primer lugar, va a hablar Juan Pablo Viar, que es abogado, especialista en violencia familiar, profesor a cargo de la materia Aspectos Jurídicos en la Violencia Familiar y el Maltrato Infanto-Juvenil del Programa de Actualización Abordaje Interdisciplinario del Maltrato Infanto-Juvenil y la Violencia Familiar e Institucional que se dicta en la Facultad de Filosofía de la UBA. Es docente a cargo de la materia Aspectos Jurídicos Legales y Éticos de la carrera de especialización en Violencia Familiar de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, actual vicepresidente de la Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, prosecretario de la Asociación de Especialistas en Violencia Familiar y autor y coautor de varios libros y artículos sobre la temática de la violencia familiar. Luego de la exposición de Juan Pablo, va a hablar nuestra compañera, la licenciada Karina Kraut, licenciada Karina Kraut, especialista en psicología clínica con niños y adolescentes, docente de grado e investigadora de la UBA, docente de posgrado del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Sexto, docente también de la UNLAB AEAPG, docente adjunta, y supervisora del equipo de salud mental del Hospital Emilio Cervoni de San Antonio de Areco y maestranda en psicoanálisis de la escuela en convenio con la UNLAM. Bueno, en principio, en la medida que vamos escuchando las exposiciones, los participantes pueden ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat. Y si alguien quisiera hacer alguna intervención en forma directa, o pone la manito o avisa a través del chat sobre su interés de participar. Así le podemos dar la palabra. Comenzamos con Juan Pablo. Juan Pablo, te escuchamos. Bueno, buenos días. Agradezco a los organizadores por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí compartiendo, bueno, un webinar, como dicen los españoles. Yo creo que, si bien no es lo mismo que la presencialidad, el Zoom y todas las formas telemáticas de alguna manera posibilitan, sobre todo a la gente que no puede acceder en contexto de presencialidad, a participar de este tipo de encuentros. Bueno, dicho de esto, voy a contar un poquito cómo yo empiezo a trabajar en esta temática que tiene que ver con las cuestiones jurídico-legales relativas a la salud mental y al ejercicio de la psicología y de la psiquiatría también. Hace mucho tiempo, yo era muy joven, me había recibido y por esas cosas del destino empecé a trabajar en ese momento de honor en lo que era el programa de atención integral de niñas, niños y adolescentes. La primera pregunta que hice era que era un psicólogo, que era un psiquiatra y que era un psicoanalista, que me lo explicaron. Bueno,
después empecé a hablar en época 1988, donde no se hablaba de interdisciplina, o la interdisciplina era una palabra que empezaba a aparecer. Bien, y eso con el tiempo me llevó en paralelo a tener alguna preocupación especial por las cuestiones jurídicas legales propias relativas a la psicología, donde había una aridez de trabajos muy grande, relevante. Lo que existía ya en ese momento era una obra de Alfredo Gat sobre el ejercicio de la psiquiatría. Algunos conceptos resultaban aplicables y otros no. Él siguió escribiendo sobre esta temática durante mucho tiempo, sobre la salud mental, pero bueno, había cuestiones que eran propias del ejercicio de la psicología. Voy a empezar con una cuestión, vamos a decir una anécdota. Hace unos años yo iba en una combi hacia un tribunal, me llama alguien que no conocía, de parte de alguien que sí conocía, ambos psicólogos, y me dice, estoy acá en mi consultorio y hay dos personas que me dicen que vienen a secuestrar la historia clínica de un paciente menor de edad. Y con el teléfono pregunta, ¿usted quién es? Y se escucha la palabra de una persona que se identificaba como oficial de justicia. Y le pregunta a la otra persona que se identifica como un abogado que acompañaba en la diligencia de secuestro de historia clínica al oficial de justicia. Y le dice, yo le estoy explicando que no tengo historia clínica del paciente porque soy psicoanalista y los psicoanalistas no hacemos historias clínicas. Bueno, evidentemente ya lo había dicho por teléfono y delante de él, todo lo que había dicho quedaba manifestado en el acta. Le digo, bueno, mira, te diría que estás en problemas. Evidentemente no van a poder secuestrar una historia clínica inexistente, te pido que me llames a la tarde, si querés. Bueno, no me llamó, nunca supe qué pasó con esta historia, pero aún existe esta idea de que los psicoanalistas no confeccionan historias clínicas. Lo cual marca, a ver, una cuestión donde habría un desconocimiento, no solamente del marco jurídico legal, sino del marco deontológico, que claramente está imbricado con el marco jurídico legal en estas épocas que transitamos. Una cuestión central en todo tipo de tratamiento es el tema del consentimiento. ¿Quiénes pueden o no brindar consentimiento? Y la reforma de 2015, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, hace un cambio fundamental en este tema. Bien, en primer lugar, establece dentro de la minoría de edad una diferencia entre niño o niña y adolescente. Entonces, esa diferencia está marcada en los 13 años. Por abajo de los 13 años, los niños, cualquier niño que vaya a hacer cualquier tipo de tratamiento, o vaya a transitar por una etapa diagnóstica o una evaluación, necesariamente necesita el consentimiento de sus representantes legales. ¿Quiénes son los representantes legales? Los padres, padre y madre. Y los códigos de ética sabiamente recomiendan en este punto el consentimiento de ambos. ¿Qué suele pasar en este tema? A veces hay de parte de un padre o de una madre, sobre todo de una madre, alguna sospecha sustentada o no de alguna forma de maltrato, o algunas consecuencias, de maltrato en sentido muy amplio, no solamente me refiero a maltrato físico o abuso sexual, sino a las negligencias e incluso a lo que pueden ser las consecuencias o las repercusiones de la violencia de género en niños y niñas. En ese caso, la respuesta es, bueno, habrá que judicializar antes que nada, y será el juez que habilitará la intervención del profesional. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien podría haber alguna intervención en la urgencia, lo que nos vamos a encontrar después en un proceso legal que es inminente es una situación de complejidad, principalmente para el paciente, donde una intervención profesional posiblemente sea interrumpida. Entonces,
es siempre conveniente esto. Hoy, la mayoría de los colegios privados de cualquier orden, también para un cambio de colegio, para una inscripción al colegio, requieren el consentimiento del padre y la madre, ¿sí? Porque la responsabilidad parental, lo que antes era la patria potestad, es compartida. ¿Qué pasa de los 13, de los 13 en adelante? Bueno, de los 13 en adelante las personas ya dejan de ser niños, niñas y son adolescentes. Y aquí nuevamente hay una subdivisión en el periodo que va de los 13 a los 16 y entre 16 a 18. Y de acuerdo al principio de la capacidad progresiva, que es otro de los principios que emergen de la Convención de los Derechos del Niño, los adolescentes no necesitarían del consentimiento paterno siempre y cuando que los tratamientos no resultaran invasivas ni comprometieran el estado de salud mental o provocaban un grave riesgo. ¿Sí? Queda claro que, por supuesto, nadie, por ejemplo, que un cirujano no va a practicar una operación si no tiene el consentimiento expreso y firma un montón de papeles por parte de padre y madre, o por parte de uno de ellos. Pero acá viene un tema, porque el código se refiere a lo que son los tratamientos invasivos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, las terapias, los tratamientos, el análisis, ¿puede ser invasivo? O invasivo se refiere a lo que tiene que ver con penetrar, digamos, entre comillas, en la corporeidad de una persona. ¿Sí? Entre un bisturí, bueno, parecería que eso sería invasivo. Una terapia, un tratamiento puede ser invasivo. Bueno, este es un tema que siempre llamamos a discusión. Algunos dicen un tratamiento puede ser sanamente invasivo, algunos tratamientos pueden ser invasivos y otros no, y algunos que opinan que nunca un tratamiento psicológico, una psicoterapia cualquiera fuera, es invasiva. Y después hay un artículo que es fundamental y demás. La ley dice claramente que de los 16 a los 18 años, en cuestiones de salud, el adolescente es considerado como un adulto. ¿Sí? No anda con vueltas el código. De los 16 a los 18 años, un adolescente podría, siempre que lo pueda pagar, por supuesto, sostener, pero podría empezar un tratamiento, abandonar un tratamiento, cambiar de tratamiento. No necesita ningún tipo de consentimiento, de ninguna injerencia de los padres. ¿Sí? Bien, yo de lo que no voy a hablar es de la ley de salud mental. Sí voy a hacer unas referencias al tema de las internaciones. No voy a hablar de la ley de salud mental porque es un debate que es largo y que termina siempre en lo mismo. Los que tuvieron que ver con la creación de la ley la van a defender a ultranza y normalmente las personas que tienen un familiar que tiene problemas de adicciones o algún tipo de patología que requiere periódicamente de internaciones, va a estar absolutamente en contra de la ley, definitivamente. Y diría que de los colegas que trabajamos con determinaciones de capacidad y demás, también va a estar definitivamente en contra de la ley. Pero bueno, me parecía que mejor saltearla. Entonces, las internaciones no necesariamente tienen que seguir a un proceso de capacidad, ¿sí? O sea, el proceso de determinación de capacidad, lo que antes era la declaración de insania o de inhabilitación, puede requerirse la internación, ¿sí? Esto sucede a veces y ha sucedido muchísimo durante la pandemia, con pacientes que estaban en el límite, pacientes que no pudieron seguir sus tratamientos o que lo tuvieron que hacer
en forma telemática, y esto llevó a un deterioro, y tuvieron lo que se denomina un brote. Entonces, bueno, en la pandemia y pospandemia también hubo cantidades inmensas de situaciones, desbordes en los lugares de internación, públicos y privados, de internación psiquiátrica, que aparte estaban restringidos por la centralidad que había adquirido el COVID, ¿no? Entonces, siempre debe haber un fundamento de la internación formulado por un equipo interdisciplinario. Y siempre tiene que ser la última alternativa. Si hay otra alternativa, debe usarse esa alternativa. Debe ser, en segundo lugar, por el menor tiempo posible, ¿sí? Y a su vez debe haber en paralelo algún otro tipo de intervención. O sea, la internación por per se no es aceptable, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la ley el tema de restringir la libertad ambulatoria tiene que ser siempre el último recurso, pero es un recurso que es necesario a veces, claramente, porque esto tiene que ver con un deber, que ahora vamos a ver más adelante, que es el deber de evitar las conductas auto o heterolesivas. Todo esto tiene que estar enmarcado dentro de un proceso judicial, ¿sí? La diferencia fundamental ante la ley es que el juez se podía mover con mayor libertad en determinar una internación, y el control venía inmediatamente después. Hoy es como que ningún juez va a ordenar una internación, no puede ni debe, si no tiene hay dos profesionales que consideran que es viable la internación. Bien, hay una ley a la cual no se le da mucha importancia, que es la ley 26.529. ¿Sí? Hay muchas leyes 26.000 interesantes, no todas, pero algunas son muy interesantes. Esta es una 26.529 que habla de los derechos del paciente en su relación con los profesionales e institución de salud. Yo no voy a tomar toda la ley, es una ley muy extensa. Yo siempre digo que es de esas leyes que hay que tener a mano, pero una de las cuestiones que trata es el consentimiento informado. El paciente que va a empezar un tratamiento tiene que tener claro qué significa empezar un tratamiento, tiene que saber que existen alternativas, que existen otro tipo de terapias, por ejemplo, diferentes. Tiene que tener mucha información y tiene que claramente poder aceptar las condiciones de ese contrato inicial. Contrato donde, como vamos a ver más adelante, no es un contrato donde haya simetría entre el profesional de la salud mental o el equipo de la salud mental y el paciente, sino donde hay una clara asimetría. Asimetría que puede, en algún caso, determinar en una situación de abuso de esa asimetría. Bien. Entonces, siempre todo tratamiento debe ser precedido por un diagnóstico. Tiene que haber ideas de los objetivos, de los beneficios, de los riesgos, bien, de las consecuencias. Alguien rayó. Bueno. Después habla de cuestiones que tienen que ver más, no se relaciona estrictamente con la salud mental, me refiero a riesgos de vida y demás. Y se define lo que es la historia clínica como el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que conste toda la actuación realizada por profesionales y auxiliar de la salud. Esto es muy importante. Primer punto, es muy común en la práctica hospitalaria, o por lo menos lo era hace unos años, o en algunos lugares lo era,
que el paciente tuviera diferentes historias clínicas conforme el servicio. Y normalmente en el servicio de psiquiatría o psicopatología, creo que se denominan de psicopatología y salud mental ahora, había una historia clínica diferente al resto. No, el paciente es uno y la historia clínica debería ser la misma y deberían tener acceso los profesionales con cierta pertinencia, porque evidentemente podría haber cuestiones eh, de un paciente o una paciente que algunos integrantes del equipo de salud no deberían tener conocimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta que el secreto profesional en el ámbito de la psicología es claramente, como lo establece la ley, riguroso. Entonces, hoy hablamos de que la historia clínica tiene que, no tienen que costar las notas van aparte, ¿sí? Hay una anécdota sobre este tema de hace muchos años. Un abogado secuestra la historia clínica en un juicio de daños y perjuicios. En esa historia clínica, en el secuestro de la historia clínica, lo que se pretendía demostrar es que la persona, a partir de un accidente de tránsito, había sufrido un deterioro en su salud mental, entonces a partir de eso había un requerimiento de daño psicológico y costo de tratamiento, etcétera, etcétera. Se le entrega la historia clínica, nuevamente para el oficial de justicia, esta vez sí había una historia clínica escrita, un montón de papeles no foliados, agregados, enganchados y demás, desprolijos, pero esa era una historia clínica en definitiva. El abogado accede a la historia clínica y en la historia clínica estaba la historia de esta paciente, que era una mujer casada con una relación paralela, con una relación adúltera, diríamos, en otro tiempo, ¿no? El problema era que el abogado era el esposo de la paciente. ¿Sí? Esto, se imaginan cómo terminó el tratamiento y cómo terminó la relación del abogado con su esposa cliente. Pero bueno, hay ciertas cuestiones que no deben incluirse en la historia clínica. Sobre todo en los profesionales jóvenes hay una tendencia a anotar lo que va diciendo el paciente y queda esto en la historia clínica. Esto puede ir aparte, ¿sí? Igualmente, esto que va aparte, estas notas deben ser cuidadas, porque al no ser incluidas en la historia clínica, están altamente resguardadas por el secreto. Bien, ¿la historia clínica puede ser confeccionada en soporte magnético? Sí, por supuesto, pero se debe asegurar la preservación, la integridad, la autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad. Cuando aparecieron las nubes hace tiempo parecía que, bueno, con el tema de las nubes estaba todo cubierto, parece ser que no, pero bueno, no está mal, ¿sí? Siempre tiene que haber un backup, una posibilidad de recuperación de la historia clínica, y creo que es época donde se puede hacer de mejor manera la historia clínica. El paciente puede siempre requerir la historia clínica, ¿sí? Y debe ser entregada dentro de 48 horas. Ahora, bien, un paciente cuando va a pedir la historia clínica, por ejemplo, y le va a pedir una historia clínica al oftalmólogo, y se deja constancia de que tuvo una oclusión ocular venosa, digo por decir algo que se me ocurre para que lo entienda otro médico, bueno, es una cosa. Ahora, si el paciente requiere de su psicólogo o su psiquiatra una historia clínica donde hable de un diagnóstico que por un lado posiblemente no lo pueda entender y posiblemente le sea gravoso e incluso afecte su dignidad, y es un tema. Es un tema. En realidad, no sé,
el típico ejemplo, un paciente paranoico, ¿sí? Donde se le hace entrega de la historia clínica, donde consta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide o algo por el estilo, de lo que uno ha visto, evidentemente no le va a hacer bien eso, ¿cierto? Es claro. Bueno, ahí surgen estas cuestiones que son dilemáticas, porque está por un lado el cumplimiento de la ley, el derecho del paciente a su historia clínica, pero por otra parte hay que preservar también mm, la estabilidad misma del paciente, ¿sí? El concepto hipocrático, histórico de no dañar, bueno, corre también para todos los profesionales de la salud mental. Eh, no sé cómo estoy de tiempo. Voy a hacer rápidamente una pasada por lo que son las obligaciones que yo entiendo más importantes, ¿no? Una es eh, respetar, empezar por las obligaciones más importantes, que son las que, las que surgen de los tratados internacionales. Respetar la integridad, la dignidad, la intimidad y derechos personalísimos. Los derechos personalísimos también son los derechos humanos, son los que las personas tienen por el solo hecho de ser personas. No hay quien no tenga derechos personalísimos o derechos humanos. La obligación de guardar riguroso secreto profesional, pero a su vez, por ejemplo, las leyes de protección contra la violencia familiar y las leyes de protección integral de niñas, niños y adolescentes obligan a denunciar. Obligar es, lo tengo que hacer de determinada manera. ¿Desde cuándo? Desde que tengo una comprobación fehaciente o desde que tengo una sospecha seria o razonable de una situación de violencia. Requerir el consentimiento informado del paciente, a veces del familiar, cuando se trataba de niños, incluso en alguna situación de adolescentes, o de la justicia. Evitar cualquier tipo de conductas autolesivas. Y acá hay un problema, señalo, con el tema de esto de los que se cortan, que se han puesto de moda. Esto no solamente es una moda creciente, sino es preocupante porque ya ahora, en algunos casos, los jóvenes o los adolescentes que necesitan sutura. Y el tema aquí surge con, bueno, ¿cuándo el profesional tiene que tomar alguna medida a partir de una verbalización del paciente? ¿Sí? En un caso, una psicóloga escucha una verbalización de su paciente adolescente que hablaba de que se quería suicidar, inmediatamente llama a la madre, ambas van con la paciente y con la madre a ver un psiquiatra, el psiquiatra le evalúa por largo rato y dice que no es necesaria la internación, que con esta medicación iba a andar bien, la medican, la paciente se tira de la azotea de la casa, no se mata, pero queda con una incapacidad para caminar, etcétera, etcétera. Después sí el psiquiatra la interna y demás. Bueno, es difícil, para eso es importante siempre la posibilidad de supervisar o de consultar, aún en la urgencia, de cuál es la medida más adecuada para tomar, ¿no? Y evitar las conductas heterolesivas. Cuando un paciente dice que va a agredir o va a matar a su pareja, por ejemplo. Hay el caso que en la jurisprudencia americana sentó jurisprudencia, que es Tarasov, era un señor que dice que iba a matar a su novia, que lo había dejado, se llamaba Tatiana Tarasov. El señor se llamaba Pothar, algo por el estilo, su psiquiatra lo interna, durante la internación del fin de semana, la gente del establecimiento le dan el alta, el señor queda, digamos, en libertad y la mata de forma horrible. Estos dos psiquiatras fueron demandados, en primera instancia se rechazó la demanda y finalmente condenados porque evidentemente tuvieron una conducta negligente, ¿sí? Sobre todo porque, digamos, fueron en contra de una determinación de un profesional que tenía un conocimiento de muchos años del paciente y que había valorado que podía pasar esto. Obligación de abstenerse de cualquier tipo de conducta o relación que pudiera afectar negativamente el tratamiento. ¿Sí? Esto es, dicho en términos psicoanalíticos, evitar
cualquier abuso de transferencia, ¿sí? Obligación de denunciar a los colegas que hayan mantenido una conducta comercial, laboral, social y o sexual con un paciente y que ello haya ocasionado un daño. Esto surge de algunos códigos de ética también. Obligación de interconsultar con un profesional de la medicina de ser necesario. Obligación de abstener de recetar medicamentos o recomendar acerca del uso o no uso de lo mismo, ¿sí? Esto es más frecuente, ¿sí? El psicólogo que dice, no, yo no, así con tanta medicación no te puedo tratar, y le saca la medicación. Por más que la medicación sea inadecuada, el que tiene que manejar la medicación es un médico psiquiatra, ciertamente. Hubo una época donde había unos psicólogos que recomendaban las flores de Bach, tampoco es. De percibir honorarios adecuados, justos y equitativos, y de mantenerse actualizado en el conocimiento científico y profesional. Y esto surge del decreto reglamentario de la ley 23277, la ley 23277, la ley de ejercicio profesional de la psicología, que es la primera ley que en democracia, en los primeros años de democracia, era la ley 23.000, ¿sí? Los psicólogos logran desprenderse de la 17132, que es una ley del año 68, que es la ley de profesionales de la medicina y ciencias afines, ¿no? La ley que establece un profesional central, que es el médico, y el resto son auxiliares. De hecho, el psicólogo era Juan auxiliar de Pablo, perdón, psiquiatría. tenemos 4 o 5 minutitos, ¿sí? Bueno, paso brevemente. Entonces, lo que dice el decreto reglamentario es que lo que se enseña en la... lo que se debe aplicar es lo que se aprendió en las universidades públicas o privadas. No se pueden aplicar, por ejemplo, esto está en mucha discusión, el síndrome de alienación parental, porque no ha tenido validación científica, porque no se enseña en las universidades, básicamente por eso. Hay algunos proyectos de ley que van más allá y que establecen el tema de que los diagnósticos solamente deben remitirse a las normas del DSM-5 o las normas de la Organización Mundial de la Salud. Y obligación de realizar diagnósticos, ¿sí? Entendido como la etapa previa de recoger signos, sintomatología ubicadas en un nomenclador establecido previamente. Brevemente paso, este es un fallo del año 2003 de la Cámara Civil, donde se toma el concepto de transferencia analítica. Es un caso de una profesional que estableció con su paciente de 19 años una relación romántica, a la cual en algún momento le quiso poner fin. Esto desató situaciones de violencia, y esto generó una demanda que fue rechazada y que después la Cámara tomó y se validó una condena a un pago de una suma de dinero, pero ese era el monto hace muchísimo tiempo, era bastante en ese momento. Se consideró que evidentemente había una prescripción a cualquier tipo de relación, sobre todo cuando era un paciente adicto con 19 años. En esa época todavía el paciente era menor de edad, se pasaba a los 21 años, y la profesional tenía bastantes años más. Pero el tema era, aparte era una relación abierta, era una relación de noviazgo, de cartas, bueno, en esa época se regalaban CDs y esa historia. Entonces, ¿qué era el concepto de transferencia incorporado a la legislación? Bueno, y después este es otro fallo de la Cámara Civil, donde se obliga a un profesional a devolver el monto de $75.000, un profesional que llevaba un tratamiento analítico de 30 años. Entonces, evidentemente, en lo que se hace hincapié, ¿sí? Hay todo un análisis muy minucioso del tema que hacen los camaristas, y dicen que ha quedado demostrado que toda relación económica comercial entre el psicoanalista y el paciente constituye un acto contrario a la ética profesional. Lo que es ética y deontológicamente reprochable lo es legalmente también.
dicho de otra manera. Y habla de la simetría de la relación psicoanalista-paciente, la que habíamos hablado antes, la que se agudiza especialmente cuando nos hallamos en presencia de factores que influyen sobre la psiquis, el ánimo o la voluntad del paciente, colocándolo casi en una relación de dependencia. Estos son los 3 jueces, algunos se jubilaron de estos 3, creo que los 3 ya, hizo un fallo de hace algunos años. Y el último que voy a comentar es una condena a una psicóloga que omitió y demoró, teniendo una sospecha de abuso sexual de una niña, demoró la judicialización, ¿no? También, nuevamente, una condena, un juicio rechazado en primera instancia y una cámara que hace lugar. Entonces, habla de 4 cuestiones que el Código Civil establece: la impericia, ¿sí? El que trabaja al margen de la buena práctica; la imprudencia, el que hace más de lo que tiene que hacer; la negligencia, el que no hace lo que tiene que hacer, a lo que se suma la inobservancia de los deberes a su cargo. Esto tendría que ver con lo que sería culpa, y en otro nivel está lo que se llama la mala fe, la intencionalidad y el dolo, ¿sí? A lo cual se equipara la culpa grave. Ahora, ¿cuál es el límite entre la culpa y la culpa grave? Es difícil de establecer, inclusive hubo algún fallo donde los camaristas votaron en formas diferentes sobre si la accionar había sido simplemente culposo o gravemente culposo. Bueno, en ese caso hubo una responsabilidad refleja hacia la obra social que trabajaba. Habla justamente de negligencia, imprudencia, impericia y falta de formación adecuada. Se dice, ella pudo haber tomado otras intervenciones que las tomó finalmente. Por ejemplo, consultar a una médica ginecóloga infanto-juvenil que constató una violación o un abuso sexual con acceso carnal de larga data, ¿sí? De muchos años. Tanto es así que este señor fue condenado. O sea, no es un caso donde había una sospecha. Y no era que ella no sospechaba, simplemente consideraba que esto lo iba a manejar en la terapia. Y cuando llega el momento de la historia clínica, ella presenta voluntariamente la historia clínica. Y una cosa que se nota es confección incompleta constituye una presunción en contra de la pretensión eximitoria de la profesión. No solamente la historia era incompleta, no estaba foliada, era desprolija, era un montón de papeles abrochados de diferentes tamaños, diferentes letras, diferentes lapiceras, no estaban firmadas. Sí, era claro que era de ella, nunca lo había considerado que esa era la manera. No. Bueno, si te parece... Dejamos aquí. Sí. Bueno, muchas gracias. Después tenemos tiempo para el intercambio, seguramente va a haber muchas preguntas respecto de esto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Mientras tanto, pueden ir poniendo sus comentarios y preguntas en el chat, y si alguien quiere hablar directamente, también lo puede pedir por el chat o poner la manito. Pasamos ahora a escuchar a Karina Kraus sobre su ponencia. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, muy interesante todo lo que dijo Juan Pablo. Voy a tratar como de ir complementando lo que él fue contando. En principio, contarles que toda esta temática es una temática compleja y que nos podría convocar para varios encuentros, pero bueno, vamos a plantear algunas cuestiones. Me gusta esta frase de Sabater para entender cuál es el posicionamiento que tenemos los psicólogos, independientemente de qué marco teórico trabajemos, pero si somos psicoanalistas, como bien decía Juan Pablo, también. El marco teórico no nos excluye de ninguna del alcance de estas normativas. Somos psicólogos, somos profesionales de la salud y tenemos derechos y obligaciones como cualquier ciudadano de nuestro país, y específicamente hay obligaciones que tenemos por la labor que llevamos a cabo. La frase es: la ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer
y los motivos por lo que vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque ahora van a ver, yo les voy a compartir para que vean todos los temas que podrían entrar en esto que estamos hablando, paso rápido y después vuelvo, y todas las normativas que deberíamos conocer para poder llevar adelante nuestra labor. Entonces, ¿cómo nos ordenamos con todo esto ante cada situación? Bueno, tenemos que conocer la normativa, pero siempre lo que va a estar por encima de todo es nuestro trabajo como profesionales de la salud, como psicólogos, y va a estar el interés del paciente, ¿sí? O no le llamemos paciente porque esto también aplica a otras áreas que no es la psicología clínica, hoy por hoy se les llama usuarios, usuarios de un servicio, usuarios de un sistema. En los códigos de ética que se van actualizando en nuestro país, de cada colegio de psicólogos, hay un acuerdo de ir llamando usuarios y no solamente pacientes. Hay todo otro tema, con eso estuve hace poco en un encuentro que se organizó por esto que comentaba Juan Pablo también, de todos los debates que trae la Ley de Salud Mental. FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, está encima del tema y defendiendo la ley y sus alcances, y las cuestiones de implementación, y convocaron a usuarios que decían que ellos preferían llamarse personas. Hay todo un tema con eso también, ¿no? Son pacientes, son usuarios, bueno, decían somos personas con derechos. Y esa es la perspectiva que tenemos que tomar sobre todo. Cualquier decisión que vayamos a tomar tiene que priorizar lo que va a necesitar ese usuario con el que estamos trabajando. Acá, como les decía, algunos temas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la actualización del marco legal y ético? Los nombró Juan Pablo, las modificaciones a partir del 2015 en el Código Civil y Comercial de la Nación, y también los códigos de ética. Uno de los que se actualizó últimamente es el de la provincia de Buenos Aires en 2020, que incluye cuestiones específicas, como por ejemplo la obligatoriedad a la supervisión regular y frecuente. O sea, la supervisión no quedaría como una sugerencia en el trabajo de un psicólogo, sino que es una obligación, supervisar frecuentemente, y también en uno de sus artículos incluye que es obligatorio actualizarse profesionalmente de manera regular. Así que esto son obligaciones que si vamos a trabajar, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, eso está incluido. Para los que no están en provincia y no tienen un colegio, por ejemplo en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el código de ética que alcanza es el de FEPRA, justamente. Y la mayoría de los colegios de psicólogos de las provincias toman en complementariedad al código del colegio con el código de ética de FEPRA. Entonces, ¿qué otras cuestiones tenemos que trabajar? Como la nombró también Juan Pablo, conocer en profundidad la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental, también la Ley de los Derechos del Paciente, y cuestiones que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, y su especificidad cuando vamos a trabajar con ellos. Cuestiones de el alcance del secreto profesional y la confidencialidad, cómo se confecciona una historia clínica, la obligatoriedad de hacerla y la obligatoriedad del consentimiento informado. Un poco hay como una síntesis también de lo que fue trabajando Juan Pablo y lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué es importante la cuestión del secreto profesional y la confidencialidad? Porque, por ejemplo, los psicólogos, llegado el caso de que no cumplamos alguna de estas normativas, ya sea éticas o sea legales, podemos ser denunciados y podríamos ser sancionados civil o penalmente, ¿sí? O profesionalmente. Si somos sancionados profesionalmente, habrá una consecuencia en el colegio de psicólogos al que pertenecemos, o en la asociación a la que pertenecemos, o desde el Ministerio de Salud de Nación, por ejemplo. Si hay una sanción penal, podríamos ir a la cárcel, y si hay una sanción civil, tendremos que responder económicamente. Entonces, ¿en dónde entra la cuestión que me parece que nos asusta más? En lo penal. ¿Por qué motivos podríamos ir a la cárcel? Por ejemplo, por el levantamiento del secreto profesional y de la confidencialidad. El otro punto por el que podríamos ir a la cárcel es por el abandono de pacientes. Y entre estos dos temas hay algo muy interesante que se vincula, porque hay veces, como decía también Juan Pablo, en las que tenemos que levantar, estamos obligados a levantar el secreto profesional y la confidencialidad por justa causa. La justa causa está especificada en los códigos de ética, para justamente no hacer abandono de persona, no hacer abandono del paciente, cuando, por ejemplo, tenemos que impedir que
se cometa algo en función de un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, ¿sí? ¿Qué otra cuestión tenemos que tener en cuenta con las normativas y a lo que estamos obligados? A extender informes y certificaciones psicológicas. Tal como decía Juan Pablo, muchos dicen, no, yo soy psicoanalista, no hago historia clínica. Hay quienes dicen, yo soy psicólogo, yo soy psicoanalista, yo tengo tal marco teórico, yo no presento informes. En mi modalidad yo no hago informes o yo no doy constancias de tratamiento. Pues esto está en la Ley de Ejercicio Profesional y en las incumbencias. Estamos obligados, más allá de cualquier marco teórico, a presentar informes y certificaciones psicológicas. ¿Quién las pueden pedir? El paciente, el usuario o su representante legal. ¿Nos la puede exigir una institución? No. No sin la autorización del usuario o paciente o su representante legal. Y hay algo que hacemos mal. Solemos hablar primero, sobre todo con niños y adolescentes, con la institución, antes de hablar con el niño, el adolescente o su familia. Eso es levantamiento del secreto profesional y de la confidencialidad sin autorización de los usuarios. Otras cuestiones, la responsabilidad profesional y los temas que tienen que ver con la relación profesional-paciente. ¿En dónde están reguladas la relación profesional-paciente? Y todo esto que estamos hablando, en todas estas leyes que dan cuenta de un marco legal y ético. Hay leyes profesionales que son específicas de nuestra labor, la ley de ejercicio profesional, el código de ética de cada provincia en donde se trabaja, y esto es importante. La regulación del código de ética o de las normativas es de donde está el paciente y alcanzan al terapeuta. ¿Qué pasa ahora cuando atendemos, sobre todo esto sucedía antes, pero post pandemia o durante la pandemia, que de repente empezamos a atender online a pacientes o empezamos a trabajar con usuarios de otros países? Bueno, es todo un tema. ¿Hay una regulación específica en Argentina sobre esto? Todavía no. Hay buenas prácticas, hay algunas regulaciones que fueron sacando los colegios durante la pandemia. El Colegio de Psicólogos de Madrid se movilizó muchísimo con esta temática y sacó una guía de asistencia telemática o de telepsicología, en donde establecen un montón de cuestiones a tener en cuenta para el trabajo a distancia, sugerencia de con qué casos se puede trabajar y con cuáles no, pero reglamentación específica para esto dentro de nuestro país completa no hay. Sí, por ejemplo, el Código de Ética de la Provincia de Buenos Aires en el 2020 incluyó cuestiones que regulan la asistencia online, en línea. El Código de Ética de CEPRA, como les nombraba, y las incumbencias profesionales. Estas serían las leyes específicamente del psicólogo. Pero hay otras que también nos alcanzan porque somos ciudadanos, porque somos trabajadores, porque somos profesionales de la salud. En el Código, por ejemplo, Civil y Comercial de la Nación, también se establece lo que es un contrato, ¿sí? ¿Qué derechos tenemos los que entablamos un contrato con un usuario? ¿Y qué obligaciones tiene el usuario también respecto de cuando hay incumplimiento de un contrato? ¿Sí? Porque también, como profesionales, estamos alcanzados por estas cuestiones, no solo clínicas, sino también laborales, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo clínico, lo laboral, lo ético, lo legal, un montón de cuestiones que para poder resolver situaciones es importante, en principio, que conozcamos las normativas, ¿sí? El Código Penal de Nación, que también, aunque es de 1922, hay mucha jurisprudencia, como contaba Juan Pablo, hay muchos casos que se fueron resolviendo, y eso se toma como antecedente para una futura situación, aunque eso no esté específicamente en el Código Penal. La Ley de Protección de los Datos Personales, o también llamada de habeas data, de donde se desprende cómo hay que conservar una historia clínica, ya sea en formato papel o electrónica, y la importancia de que nosotros somos los que estamos obligados a la buena conservación de eso, como nombramos la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se establece la obligatoriedad, por ejemplo, a la denuncia. ¿Y qué dice la ley? Cualquier persona que entre en conocimiento de vulneración de derechos de menores. Es muy amplio, más aún el peso sobre uno que trabaja específicamente en la temática. La Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene una jerarquía que da cuenta del interés superior del niño, o sea que es una ley que cuando estamos ante situaciones que nos cuesta decidir, esta es una ley que no, o sea, una convención que nos permite decir, bueno, por encima de cualquier otra está el interés superior del niño, ¿sí?
Ahora vamos a avanzar sobre otra cuestión y les voy a dar un ejemplo sobre esto. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque como profesionales de la salud estamos obligados a conocer también esto. Hay mucha gente que dice, yo no trabajo con discapacidad, eso yo no lo sé. Estamos también alcanzados por esto y también tenemos que entrar en conocimiento de estas cuestiones. Bueno, y después una bibliografía recomendada en donde trabajo todos estos temas articulando estas cuestiones. Bien. Quiero ir antes de ubicar esto, a esto que les decía. ¿Cómo articulamos todo esto? ¿Sí? Lo legal, lo ético, lo laboral, lo clínico. Ana Hermosilla, que es alguien que está trabajando, es una pionera del trabajo en estas cuestiones en Argentina, con el Foro de Ética en su momento, fue mucho tiempo decana de la Facultad de Psicología de Mar del Plata. Ella habla del término buenas prácticas. Es una de las primeras que empezó con todo esto vinculado al orden de la psicología, ¿sí? De hecho, desde 2010, FEPRA comenzó con cursos para psicólogos en esta temática. Antes era un campo de los abogados y sobre todo se trabajaba con la cuestión médica. Cada vez más va avanzando la cuestión sobre nuestro campo, aunque hay normativas que son previas a la necesidad del uso, digamos, ¿no? O a la preocupación de los psicólogos por las consecuencias de todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que dice ella respecto de buena práctica? Hay normativas y hay casos, que yo le llamo situaciones dilemáticas, ¿sí? Y tomo la palabra dilema porque hay dos puntos en contra, o dos cuestiones que serían opuestas, y uno diría, bueno, ¿en dónde me paro para tomar la mejor decisión? ¿Cuál es un recurso para resolver una situación dilemática? Acudir a la buena práctica. Para cada caso articular, lo específico del ámbito de trabajo, lo ético y lo deontológico. ¿Qué es lo deontológico? Un aspecto de la ética que se articula específicamente con cuestiones legales y de buenos modos en la práctica que cada uno trabaja, ¿sí? Y tiene que ver con la perspectiva de derecho también. ¿Y qué es lo que sobre todo explica la buena práctica? Dice que el ejercicio del rol, o sea, de trabajar como psicólogos, no existe sin la reflexión ética. ¿Qué quiere decir esto? No basta, y lo repito, no basta con la formación teórico-técnica. Pensamos que con eso estamos cubiertos, y no es que, uy, tengo que hacer algo administrativo, entonces le voy a sumar una capacitación en estas cuestiones. Como profesionales de la salud estamos obligados a una formación teórico-técnica, ética jurídica, ¿sí? Es todo, y eso es por ahí lo que más cuesta que vayamos comprendiendo. Cada vez lo vamos incorporando más, pero nos cuesta mucho entender que esto es algo que tenemos que hacer. Como un ejemplo, es como si alguien dijera, yo no estoy de acuerdo con las cuestiones de la FIP, entonces yo no hago factura. No tiene nada que ver con que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es una normativa del país en el que trabajo y si yo quiero trabajar, estoy obligado a hacer una factura por eso que yo voy a cobrar. ¿Se entiende? Es una cuestión legal que excede cualquier otra cuestión de una formación de base o de marco teórico. Bien, les decía que les iba a dar un ejemplo con esto de las situaciones dilemáticas y con esto que les digo cómo se resuelve con buena práctica, articulado a la Convención de los Derechos del Niño. Juan Pablo comentó la situación de la importancia de obtener el consentimiento informado cuando se trata de menores de edad. Les recuerdo que para el Código Civil, en su modificación del 2015, menor de edad sería menor de 13 años, ¿sí? En ese caso, para menores de 13 años, sería absolutamente necesario, antes de empezar a trabajar con un menor, 11, 12, 10, 9, obtener el consentimiento informado de sus representantes legales, quienes ejercen la responsabilidad parental. Pero, ¿qué pasa? Trabajamos en una salita de un barrio, llega un niño de 10 años traído por una vecina porque lo encontró en un desborde y la vecina nos cuenta que en la casa los padres no lo tratan bien, lo dejan solo y que el chico le dijo que necesitaba por favor hablar con alguien. Nosotros, como no tenemos el consentimiento informado de los padres, ¿le decimos a la vecina que se lo lleve? Situación dilemática. Tenemos una ley que dice, sin consentimiento informado de un menor de edad, no podemos avanzar en el trabajo. Pero tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que establece el interés superior del niño por sobre cualquier normativa. Y somos ante todo profesionales de la salud y tenemos que pensar en el bienestar de esa persona que está acudiendo a nosotros.
¿Cómo se resuelve? Con una buena práctica. Articulamos para ese caso, ¿sí? Lo específico del ámbito del trabajo, lo ético, lo que está necesitando ese niño. ¿Qué podemos hacer? Contenerlo, recibirlo, que ese consentimiento lo dé en ese momento, y esto también lo establece el Código Civil, la figura del allegado. ¿Quién es el allegado? La vecina. La vecina dice que ella presta su consentimiento para esa situación. Como dijo Juan Pablo, después, para avanzar, va a ser mejor buscar una asesoría letrada. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estemos cumpliendo nuestra labor, podemos después nosotros ser objeto de una denuncia por haber avanzado en un trabajo con un menor sin la autorización de quienes ejercen la responsabilidad parental. Situaciones dilemáticas como estas hay muchísimas. Otra, ¿sí? Un menor de edad que está en trabajo con nosotros tiene 13. Recién cumplió la edad que dice el Código Civil, en donde tiene una autonomía progresiva, en donde puede empezar a decidir cuestiones atenientes a tratamientos que no sean invasivos, ¿sí? Tenemos el consentimiento informado de los padres, ¿por qué? Porque las buenas prácticas dicen que si bien en una situación extrema podríamos no necesitarlo, la buena práctica dice que es mejor obtenerlo, y es mejor obtenerlo de ambos padres, ¿sí? Hasta que cumpla 16. Tenemos el consentimiento informado, está trabajando y el menor nos cuenta que consume, que fuma marihuana. ¿Qué hacemos? Y consume seguido, pero nos dice que no quiere que los padres se enteren porque él quiere trabajar ese tema con nosotros. Y los padres después lo encuentran consumiendo marihuana, el chico les dice que nos contó, y entonces vienen enojadísimos a decirnos que cómo nosotros no le avisamos. ¿Cómo se resuelve esa situación dilemática? Porque está por un lado el secreto profesional, nosotros evaluamos ahí que no había un riesgo cierto e inminente para el menor. El tema sería si hubiéramos evaluado que había un riesgo cierto e inminente y no informamos a quien había que informar. No es el mismo caso cuando hay una información que nos da un menor respecto de que está siendo abusado o que fue abusado por alguien. Porque ahí no tenemos tiempo para decir, bueno, veo cómo lo trabajo clínicamente. Porque hay un riesgo que es cierto e inminente. Y si nosotros no hacemos la denuncia, ¿sí? Ahí es justa causa para el levantamiento del secreto profesional, vamos a estar en la situación que contó Juan Pablo respecto de que podemos estar faltando a una falla grave respecto de nuestra labor profesional y ética. Cuestiones dilemáticas hay muchas. ¿Cómo se resuelven? Primero recurriendo a las normativas, viendo qué es lo que pasa con eso, formándonos regularmente y supervisando. Es fundamental, y en eso coincido también con lo que dijo Juan Pablo, que es importantísimo la instancia de supervisión y trabajo, sobre todo, en casos que puedan ser complejos. Bien. Algunas otras cuestiones para especificar, entonces, de los que les venía contando. ¿Cuáles son las cuestiones de las que estamos hablando, como para ordenar un poco? Nuestra responsabilidad profesional, que tiene que ver con que tenemos obligaciones y deberes, y si no las cumplimos, habrá sanciones éticas. ¿Cuáles son las sanciones éticas? Suspensión de la matrícula, retiro de la matrícula, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con inhabilitar nuestro trabajo. ¿Qué es lo que puede dar una sanción ética? Por ejemplo, y esto también está regulado en el Código de Ética de la provincia, como decía Juan Pablo, promocionarse como psicólogo y ofrecer terapias que no están validadas científicamente. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hago Reiki, yo tengo que decir que cuando estoy haciendo Reiki no estoy como psicóloga, ¿sí? No puedo yo como psicóloga decir soy psicóloga y hago Reiki, y tampoco puedo decir soy psicóloga y sugiero Reiki, y tampoco puedo trabajar en un mismo consultorio en donde estoy yo y trabajo asociada a alguien que hace Reiki. Esto no desmerece el Reiki. Quiere decir que no se puede asociar a una práctica profesional del psicólogo. Toda y cualquier otra práctica, registros akáshicos, constelaciones familiares, terapias regresivas, todo lo que no está validado científicamente, no podemos llevarlo adelante como psicólogos. Y eso puede ser objeto de sanción. No solo que lo hagamos nosotros, sino que nosotros avalemos que haya un colega trabajando con nosotros realizando esa tarea. La responsabilidad civil, lo que uno dice, bueno, me pueden acusar de mala praxis, y que si a ver, porque también es importante, puede haber denuncias, pero no quiere decir que de toda denuncia uno va a ser declarado culpable.
habrá que hacer un proceso. En el tema de la sanción ética, generalmente es en el colegio de psicólogos y hay todo un proceso que se lleva adelante para determinar. En el caso de la mala praxis, tiene que ver con la responsabilidad civil, y si nos encuentran culpables, tendremos que responder económicamente. De ahí la importancia también de tener un seguro de mala praxis, o el fondo de resguardo profesional que ofrece FEPRA. Es fundamental que tengamos algún tipo de cobertura y resguardo. La responsabilidad penal, que podemos cometer delitos, les había dicho, abandono de paciente, levantamiento del secreto profesional sin justa causa. Y una cuestión muy importante que establece el Código Civil es que los psicólogos tenemos que garantizar medios. No podemos garantizar resultados. Y si algún psicólogo dice, yo te aseguro que en tanto tiempo tal cosa, estamos también en una falla y podríamos estar haciendo una estafa. Lo único que podemos garantizar son medios, y nuestra obligación es garantizarlos, todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Y en este caso también eso es un motivo para poder plantear una interrupción de tratamiento. Uno como profesional puede decir, traté todos los medios que están a mi alcance para este caso y hasta acá llegué. Es la obligación también decir, no sé más qué hacer, o hasta acá llega mi conocimiento y mi posibilidad de trabajo sin dejar al paciente a la deriva. Cuanto más grave el paciente, más responsabilidad uno tiene de acompañar en el cambio. Cuestiones de internaciones involuntarias, que ya lo nombró Juan Pablo, de que está regulado en la Ley de Salud Mental que la internación involuntaria es posible, se tiende a que sea lo más corta posible y no que quede sin nada, sino que haya una continuidad con tratamientos ambulatorios. La problemática actual es la implementación de la ley y los recursos que hay para llevarla a cabo. Y las cuestiones respecto de la atención de menores de edad, que algo estuvimos planteando. ¿Cómo estoy de tiempo, Norberto? Tenemos 5 minutos, 7 minutos más. Bien, bueno. Entonces, vamos a hacer como a puntualizar esto de la responsabilidad profesional. ¿Qué es? ¿No? Se habla mucho, pero ¿qué es? Dice, recae sobre todas las actividades que constituyen el ejercicio de la psicología. ¿Sí? Por eso les digo, solemos decir pacientes, pero en realidad son usuarios, y todo esto nos alcanza en cualquier ámbito de la profesión que trabajemos. Es verdad que lo que más se escucha tiene que ver con la clínica, ¿sí? Pero la responsabilidad profesional está en todos los ámbitos. Por ejemplo, la cuestión de las obligaciones centrales que tenemos más allá de todo el listado que hizo Juan Pablo. Insisto, secreto profesional y confidencialidad es fundamental, confección de una historia clínica y redacción de informes, ¿sí? Son cuestiones fundamentales, y la obtención del consentimiento informado. Digamos, son 4 puntos que son fundamentales, ¿sí? El consentimiento informado lo tenemos que obtener como les decía, en cualquier actividad, ¿sí? Cuando vamos a hacer una investigación, cuando estamos trabajando en un colegio, o sea, en cualquier lugar en donde nosotros vayamos a trabajar como psicólogos, tenemos que informarle a la persona con la que vamos a trabajar de qué se trata lo que vamos a hacer, para que la persona justamente, ¿qué es el consentimiento informado? De su consentimiento, previamente haber sido debidamente informado. ¿De qué? De todo cuanto necesita saber para decidir si va a prestar su consentimiento o no. Entonces, por ejemplo, cuando iniciamos un trabajo, ¿sí?, con una persona, tenemos que contarle en qué va a consistir el trabajo, cuánto tiempo va a llevar, cuál va a ser la modalidad de pago, o cómo va a ser la cobertura con su prepaga o su obra social, o si está en una institución pública, cómo es el tema de cómo se van dando los encuentros, qué pasa si la persona no asiste y no avisa, qué pasa si avisa sobre la hora, alternativas respecto de que hay otros tratamientos que podía hacer, cuáles son los objetivos que se buscan, si podría haber algún tipo de dificultad mientras se va haciendo el tratamiento, todo cuanto uno, y esta es la responsabilidad de uno, necesita informar para que la persona diga sí o no, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosas pueden suceder? Sobre todo, esto pasa mucho con niños, ¿no? Consultan por un niño. Entonces uno empieza a trabajar con el niño y supónganse que el niño lo que tiene es que tiene enuresis primaria o secundaria, ¿sí? Se hace pis. Entonces resulta que los padres están muy apurados porque el chico se deje de hacer pis. Y uno empieza a trabajar y no dice nada, ni cuánto va a llevar, ni cómo es la modalidad, y los padres preguntan, y vamos viendo, va bien. Pasan 6 meses, se sigue haciendo pis. Entonces los padres pueden venir enojados a decirnos, pero ¿cómo van 6 meses y se sigue haciendo pis?
Entonces uno dice, bueno, no, pero esto va a llevar por lo menos un año. Y los padres pueden decirnos, ah, no, si yo hubiera sabido que iba a tardar un año, no lo traigo. Y ahí entonces nos pueden hacer una denuncia, pues a mí nunca me dijeron que esto iba a llevar un año, yo pensé que iba a llevar 3 semanas. Y eso se resuelve simplemente planteando cuál es el tiempo de trabajo que podría plantearse, que también puede ser decir, vamos a probar unos meses y vemos, ¿sí? O no les puedo garantizar fecha en que esto remita, o probablemente van a pasar muchas otras cosas y lo último que va a remitir es esto, en el estilo de cada uno. Pero la idea es que quien viene a consultar tiene el derecho de saber qué es lo que uno está ofreciendo para poder entonces prestar su consentimiento. Por supuesto que en el medio hay muchísimas cuestiones clínicas que tendrán que ver con los enojos de los pacientes y que tienen que ver con la transferencia y con muchas otras cuestiones que, bueno, no son objeto del trabajo de ahora. Pero sí son cuestiones que ayudan a enmarcar el trabajo, ¿sí? Y bueno, la perspectiva deontológica, que es la que tenemos que tener en cuenta, que da cuenta de que las personas con las que trabajamos son sujetos de derechos, nosotros también, los profesionales, entonces tenemos que conocer cuáles son. Las cuestiones jurídicas y del área de la psicología específica en la que trabajamos, todo esto atañe a la responsabilidad profesional. La diferencia entre secreto profesional y confidencialidad. El secreto profesional es que nada de lo que se trabaje será expuesto o dicho. Con el trabajo con el psicólogo, en las sesiones, en las entrevistas, con mensaje de texto, con nada. Esto está todo bajo el resguardo del secreto profesional. ¿Y la confidencialidad qué es? La reserva que uno tiene y el cuidado de los datos, inclusive en el contexto de trabajo del psicólogo. Por ejemplo, una secretaria de un consultorio en el que uno trabaja, ¿tiene acceso a la historia clínica? ¿Ve el diagnóstico que tiene el paciente? ¿La secretaria sabe que no puede ir a la esquina a tomar un café y contarle a la secretaria del otro consultorio que llegó una paciente que se llama tal y cual y que tuvo tal problema? ¿Está informada la secretaria de que eso está bajo la confidencialidad y que no lo puede comentar? ¿Los administrativos de la obra social y de la prepaga lo saben? ¿El psicólogo sabe que no puede ir a la casa y consultar con la pareja, con el hijo, con la madre, con la vecina, datos que hacen, que no tienen que ver con lo que comentó en sesión o en entrevista el paciente, pero no, porque sabés que estoy atendiendo al hijo de tal? No, nada de esto se puede, ¿sí? Y cualquiera de estas cosas sería causal de que nos hagan una denuncia y si hay con qué fundamentarlo, perderíamos el juicio y tendríamos que responder. ¿Qué se sugiere para estas cuestiones, sobre todo con secretarios y administrativos que no están alcanzados por esto? Informarlo, y después también a veces se sugiere hacer, como con la ayuda de un abogado, algún tipo de documento que tenga que firmar la persona en donde entiende cuáles son las cosas que puede y no puede hacer con esa información que maneja, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con las cuestiones, la síntesis. Bueno, muchísimas gracias a Karina y a Juan Pablo. Voy a comentar unas preguntas, unos comentarios. Graciela Jaimsky dice, bueno, gracias a la Comisión Científica por poder reflexionar sobre esta temática, destacando el valor que nos da el trabajo en interdisciplina. Pregunta para el doctor Viar. ¿Qué modificaciones o nuevas regulaciones se pusieron a consideración a partir de la atención virtual? Si nos podías ubicar algo de esto. Verónica López, en una línea similar, pero algo de lo que ya comentó Karina, pregunto sobre los temas tratados por el doctor Viar, ¿qué corresponde respecto a los tratamientos con personas que están en el extranjero? Tema cada vez más presente con la difusión de los tratamientos vía remota con personas que están en otros países. Estela Maris Cadenas, que agradece la presentación. María Eugenia Farrés. Muy interesantes ambas exposiciones. ¿Podrían ampliar el tema de que garanticemos medios y no resultados? ¿Eso no confronta con lo que debemos informar en el consentimiento? Pregunta. Bueno. También María Eugenia pregunta si el consentimiento es siempre escrito o alcanza con, si es necesario que sea escrito.
Y yo simplemente voy a agregar una pequeña pregunta a Juan Pablo, si en algún momento nos podés comentar algo de las objeciones que suelen circular o que vos pensás que tendría la nueva ley de salud mental. Cualquiera de los dos, ¿quién quiere comenzar? Bueno, si quieren tomo lo último que venía en línea de lo que decía de la garantía de medios. ¿Te parece bien, Juan Pablo? Sí, sí. Sí, todo lo que uno considere que necesita saber la persona con la que vamos a trabajar para prestar su consentimiento, uno lo tiene que informar. Igual está especificado en las leyes todo lo que hay que informar, son varios puntos, de la misma manera que también están las especificaciones de todo lo que debe tener una historia clínica. Y de hecho, en FEPRA, en la Federación de Psicólogos de la República Argentina, en la web, si ustedes entran a la parte de ejercicio profesional y legislación, tienen todo esto detallado. Tienen un modelo de historia clínica con los ingresos iniciales y cómo se hacen las progresiones, que mínimo tienen que ser cada 3 meses, con una historia clínica lo más completa posible. Y también están especificaciones referidas a todas estas temáticas que estamos trabajando. Y respecto de la garantía de medios es que uno tiene que garantizar que va a poner a disposición, podríamos decir, del paciente, todos los medios que necesita para resolver su problemática. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno, por ejemplo, no tiene una formación específica en una patología, sobre todo es con patologías graves, ¿no? En donde uno por ahí no tiene la formación, no tiene la experiencia, o resulta que por una cuestión personal no puede abordar determinada problemática, uno no va a poder garantizar que se van a poner a disposición todos los medios. Y ahí uno está obligado a decir, yo este caso no lo puedo tomar. Por eso son importantes también las entrevistas previas, y no decir que cuando una persona viene a una entrevista ya empieza un tratamiento. Es muy importante darse un tiempo para trabajar esto y también entender que el consentimiento informado se puede ver como un acto automático, como cuando uno va a hacerse una endoscopía y no sabe ni lo que está firmando, firma y entra, o como un proceso. Y como proceso puede llevar varios encuentros. No hace falta, si vamos a tener el tiempo de trabajar, ¿no? En otras situaciones que vamos a ver una sola vez a la persona por otro ámbito, tendremos que gestionarlo de una sola vez. Pero el consentimiento puede ser visto como un proceso. No sé si responde la pregunta, María Eugenia. Bueno. Juan Pablo, te dejo. Bueno, antes que nada, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Karina respecto a lo que íbamos a decir, y realmente nos conocimos 5 minutos antes de las 11. La conozco a Ana Hermosilla, he estado con ella, he participado en varios encuentros en Mar del Plata y también aquí. Bueno, voy tratando de responder algunos puntos. Cuestión de las terapias telemáticas, vamos a llamarla de esta manera. En realidad venían ya desde antes de la pandemia, como consecuencia de la globalización. Por ejemplo, pacientes que se mudaban a otros países por cuestiones laborales, o que incluso estaban un tiempo en otros países y volvían, entonces el tratamiento era mixto. Obviamente, digamos, la dimensión que tuvieron los tratamientos telemáticos durante la pandemia fue enorme, ¿sí? Yo hice tratamientos telemáticos, incluso estando internado. Pero, y fue importante, vaya que fue importante. En realidad el primer problema que se plantea es el tema de lo que los abogados llamamos competencia. Bueno, vamos a suponer una persona está en España, el paciente está en España, el terapeuta está, el analista está en Argentina. Bien, ¿qué normas se aplicarían? Yo entiendo que se aplicarían las normas del lugar donde está el profesional, porque, El digamos, paciente, Juan Pablo. sin perjuicio de que el paciente, perdón, El paciente. el paciente, porque es privilegiado una relación, sería el deudor, perdón, el acreedor.
Lo cual no quitaría igualmente que ese paciente enojado, por motivo o no, en algún momento haga alguna presentación en un colegio, una denuncia, por ejemplo. ¿Bien? O en el caso de la capital federal, capital federal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay colegiación, y esto trae problemas. ¿Por qué? Porque las denuncias tramitan ante la direccionalización del registro de matrícula, que está ahí en el 9 de julio y Belgrano, pero es muy diferente al tratamiento que se le puede dar en los colegios, ¿no? Donde hay otro tipo de procedimiento, donde hay una etapa previa donde se analiza la viabilidad de la denuncia. Entonces, si hay una primera defensa cierta de que la denuncia no tiene viabilidad, ahí termina el tema. En otros casos, no, empieza una etapa de instrucción y después otros profesionales que deciden si se aplica o no una sanción y qué tipo de sanción se aplica. Respecto a los medios, el otro día recordaba unos padres que dijeron, fui a ver a la psicóloga tal, me dijo que en este año me saca el nene adelante. Bueno, está mal. Los profesionales liberales en general no podemos prometer nada. No debemos. El objetivo sería mejorar, recuperar o rehabilitar la salud mental. Yo sé que para el modelo de Lacan, la cura tiene una significación importante. Y esto podría tener que ver con el fin. Ahora, que uno apunte a una cura no implica que uno pueda garantizar o que deba, bajo ningún punto de vista, garantizar la cura. Otra cuestión respecto al secreto profesional. Quienes atienden a mujeres víctimas de violencia de género, es común que en algún momento, en algunos casos, reciban una carta documento de la pareja, el esposo o el conviviente, que diga, informe si usted está atendiendo a mi esposa fulana de tal, ¿qué tipo de tratamiento? Bueno, en ese caso, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es muy sencilla, desconozco remitente, no te voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Y eso no es solamente para el esposo, para el conviviente, es para todos. Ni siquiera uno puede reconocer ser el profesional que atiende a, y es bastante común esto. Es bastante común que las personas invoquen ser profesionales de personas conocidas, o del nieto de, o de la esposa del deportista, etcétera, etcétera. La otra cuestión es que mencionaba Karina con las especialidades, ¿sí? La FEPRA no reconoce especialidades, como tampoco lo hacen los colegios de abogados, si bien estamos todos cada vez especializándonos más y tendiendo más aún a hiperespecialidades. El domingo pasado, en el partido de Boca Racing, se veía a dos jugadores llorando, en la ciudad, extremadamente emocionada, una señora, en el banco consolándolos, conteniéndolos. Y la pregunta que se hacía el comentarista es, bueno, pero es la madre de uno de los jugadores, no, era la psicóloga de Racing. ¿Sí? Lo digo porque salió en la tele, porque aparte es conocida hasta en los medios y demás. Racing tiene, como muchos planteles de fútbol y planteles de deportistas, psicólogos especializados en deporte, y estaba esta profesional, menudo trabajo, ¿no? Ser psicóloga de Racing. Yo soy hincha de Racing. Pero bueno, eso sería impensado. Y estaba cumpliendo su trabajo, porque evidentemente no se veía, pero les hablaba, los contenía de alguna manera, y eso que estaban emocionados por una alegría o un campeonato que vino tardíamente. En fin. Otro tema que es importante, el tema del consecuencia de la globalización, es el tema del idioma. ¿Sí? ¿Puede un profesional hablar en un idioma, en inglés, por ejemplo? Sí, debe tener un conocimiento importante del inglés para hacerlo. O en portugués. En algún tiempo estábamos buscando para una chiquita que estaba con un tema legal aquí, con un conflicto importante, un profesional que hablara fluidamente portugués. Y costó encontrar y todo lo demás. En fin,
digamos, son situaciones que son diferentes a lo que ocurrían en otras épocas. Pero bueno, yo creo que poco resumiendo el tema de las terapias telemáticas, vamos a llamarlas así, o la modalidad telemática por la terapia es la misma, digamos, ¿no? Es decir, simplemente no hay esa proximidad física, nada más. Van a quedarse, van a seguir, me parece que nunca vamos a recuperar una presencialidad plena, y creo que tiene sus beneficios, y habrá cuestiones que resolver y que posiblemente justifiquen alguna modificación de los códigos de ética. FEPRA lo hace cada tanto, se reúnen los representantes de las provincias y modifican el código, lo actualizan y demás. Este es uno de los puntos que es central. Y nuevamente con el secreto profesional, digamos, hay una práctica que es a veces hacer alguna presentación en algún congreso dando a entender, sin mencionar obviamente a la persona, pero dando a entender que es una persona pública. Eso es gravísimo. Es horroroso, aparte, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que esta paradoja, ¿no? Si bien la ley establece un secreto profesional riguroso, también existe en el Código Penal, cuando establece la divulgación de secretos como delito, establecer esta palabra que es fundamental, salvo que exista justa causa, tiene que haber un motivo. Y más allá de esto, las leyes de protección contra la violencia familiar expresamente obligan, ¿sí? Y ahí no hay duda. Y lo último, nuevamente con la supervisión. La supervisión está concebida en la etapa inicial de los profesionales. Bueno, la supervisión es para todos, aún para los que tienen décadas de trabajo, y es un derecho, es una garantía del paciente, la supervisión o la covisión, como lo llaman los sistémicos. Algo quería completar que vi que no contesté lo que dijo María Eugenia, la modalidad en que se pide el consentimiento. La ley dice que tiene que obtenerse. La buena práctica sugiere que en caso de menores de edad y de personas que no ejercen su capacidad de derecho, sino que tienen a alguien más que la ejerce por ellos, se haga por escrito. Para el resto de los casos es una preferencia de cada profesional, se puede tomar verbalmente, sí tiene que constar en la historia clínica. La historia clínica tiene que estar esa constancia. Bueno, sigo con las preguntas. Abel Zanotto plantea el tema de la divulgación, algo ya ubicó Juan Pablo, el tema de la divulgación de cuestiones clínicas en ateneos, encuentros, jornadas. Entra aquí el tema del consentimiento. Dicho de otra manera, ¿cómo se incluyen viñetas clínicas en jornadas, encuentros, etcétera? Silvia Lashman, muchas gracias por la claridad y rigurosidad de las exposiciones. En cuanto a lo comentado acerca de la supervisión, ¿hay legislación en relación a la supervisión, en su responsabilidad, en su vínculo con el psicólogo y el caso clínico? O sea, sería cuál es la responsabilidad que tiene el supervisor al respecto, ¿no? Bueno, si quieren tomo el de la divulgación de cuestiones clínicas en ateneos. En principio, el eje que se toma es que si lo que uno va a comentar es en beneficio o no del paciente. Por ejemplo, en un ateneo. Se supone que en un ateneo somos todos profesionales que estamos interesados en hacer una apuesta en común para encontrar el mejor procedimiento, resolver una situación compleja, y quien va a obtener el total beneficio de ese intercambio es el paciente. Entonces, por supuesto que se habla de manera directa, con todos los datos posibles, porque justamente el detalle permite la resolución. Y se supone que al ser todos colegas, estamos todos alcanzados por el secreto profesional. Igual que en una supervisión, o cuando se comenta un caso, por ejemplo, con fines de enseñanza en una clase, ¿sí? Pero cuanto menos uno sepa cuál es el compromiso que tiene el colega con el que está trabajando respecto de la temática, y siempre que sea fuera de un ateneo, más resguardo hay que tener respecto de los datos, y hay que tratar de disfrazar de la manera mejor posible el caso para lograr ilustrar lo que uno quiere ilustrar, pero sin que se pueda identificar de quién se está hablando.
Si por un tema de un trabajo, en un libro, en una tesis, uno necesita sí o sí los detalles, porque sin los detalles no puede hacer la tesis, tenemos que conseguir el consentimiento informado de la persona, en donde tiene que constar que da su expreso consentimiento para que se divulguen los datos. Pero, salvedad, uno va a un programa de tele a hablar sobre la depresión. Entonces un paciente que está con uno nos dice, ay, vas a ir a hablar de depresión a tal lado, habla de mí, contá todo lo que quieras, decí detalle lo que me pasó el otro día. No, aunque ahí nos dé el consentimiento, nosotros, que somos quienes tenemos que resguardar al paciente, no podemos aceptar eso porque tenemos que resguardar al paciente a pesar de que él nos esté diciendo que nos deja. ¿Sí? Ahí está la cuestión ética. Te dejo Yo la agregaría otra. que hace unos años, un caso muy especial, hubo una condena penal en su momento, y las personas que habían intervenido, se trataba de un psiquiatra, un psicólogo y demás, hicieron una especie de conferencia de prensa. En la conferencia de prensa dijeron que el fallo fue injusto porque, bueno, dieron su versión, dieron su versión, lo cual implicaba claramente el tema de la identidad de las víctimas, que en ese momento eran menores de edad. Bueno, se sacó una medida cautelar, nuevamente, la rechazó la primera instancia, la Cámara hizo lugar, donde en ese momento se mandó hoy es el ENACOM, en ese momento era la Secretaría de Medios, una disposición por el cual se prohibía difundir en forma expresa, tácita, cualquier cuestión relativa a ese expediente, a esos niños, a la causa, incluido la persona de los mayores, porque evidentemente cuando se habla de los mayores involucrados, se involucraba a los niños, niñas y adolescentes. El Código Civil y Comercial nuevo, entre otras cosas, establece la tutela anticipada y establece el deber de prevención del daño y la posibilidad de pedir medidas antes que suceda, suponiendo que una persona se sepa que vaya a hablar sobre alguna cuestión que se haya metido en una terapia, incluido, y acá es un tema altamente dilemático, que es el secreto profesional dentro de una terapia familiar, más aún en una terapia de pareja. ¿Sí? Esto es un tema donde uno puede obtener respuestas y generalmente muy diferentes. Por ejemplo, cuando un terapeuta de pareja advierte una situación no solamente de violencia o de agresión de uno hacia otro, hacia otra, sino fundamentalmente una situación de riesgo. ¿Qué es lo que debe hacer? Debe dar por finalizada la terapia, debe hacer derivaciones, debe tomar una intervención legal. Bueno, realmente es complicada. Lo primero que uno debería sugerir ahí es por lo pronto supervisar, ¿sí? Con otro profesional, y supervisar intensamente no solamente en el material clínico, sino el curso de acción a adoptar. Esto es lo que se suele hacer en otros países de hace mucho tiempo, digamos, cuando hay temas que son dificultosos, dilemáticos, problemáticos, se hace una especie de debate, a veces de más de dos profesionales, y se establece un curso de acción y se fundamenta, y ese curso de acción se detalla en la historia clínica. ¿Por qué? Porque justamente se toman todos los medios al alcance en busca de una preservación del cumplimiento de una normativa y demás, lo que tampoco está garantizado, por supuesto, ¿no? Bueno, básicamente otro tema, y esto lo han visto en alguna serie, es incluso, salvo en las terapias grupales, donde también el secreto profesional tiene una características muy propias, el tema de que los pacientes no deberían conocerse entre ellos.
¿sí? En temas de los abogados que hacemos derecho de familia, tendemos a que la gente no se conozca o no se encuentre. Y aún así a veces se encuentran, porque no es lo mismo encontrarse en el consultorio del psicólogo que encontrarse en el consultorio del dentista. ¿Se entiende? Encontrarse, por ejemplo, para dar un caso concreto, a la compañera de la secundaria que hace 15 años que no ve, la encuentra en el consultorio del psicólogo. Ah, vos también venís a ver, bueno, y ahí empieza una situación que puede ser incómoda para para ambas partes y demás, o por ahí no. Pero por eso, en algunos casos, no digo que tengan una entrada y salida como este, la serie está en terapia, pero sí dejar márgenes para que no haya encuentros. ¿Sí? En fin, mil cosas mil dificultades y mil cuestiones que aparecen en la práctica, algunas que tienen resoluciones claras en la normativa, jurídico, legal y deontológica, y otras donde hay que usar la creatividad, la intuición. En esta línea que estás planteando, Juan Pablo, había una pregunta respecto de la responsabilidad del supervisor, ¿no? En cuanto a cuál es su, en esa participación, ¿no? Porque está la responsabilidad del analista, del psicólogo, del médico que trabaja como analista, pero también ahí cuando decide supervisar, cómo pensar y digo, por muchos somos supervisores también, ¿no? ¿Cómo pensar la responsabilidad del supervisor? Bueno, yo decía antes que yo en este momento represento una demanda de daños y perjuicios que es contra varias personas a una psicóloga, una psiquiatra supervisor material ha firmado el escrito explicando que es supervisor material, no ha tenido ninguna relación con los pacientes, con diferentes miembros de un grupo familiar, pero sí ha recorrido todo el material, lo ha venido supervisando durante un tiempo y a la hora de presentar un informe en la justicia ha supervisado ese informe y demás. Ha quedado demandada también. Digamos, en algún otro caso, hace muchos años, también en un caso de violencia, también a una supervisora ya fallecida, también se la requirió. En ese caso la denuncia se rechazó muy rápidamente porque no tenía... muchas de las denuncias que hay en los colegios son absolutamente insustanciales, ¿no? Otras no, pero en ese caso se rechazó. Pero evidentemente hay una responsabilidad civil del supervisor, sí lo hay. Sí lo hay. Con lo cual uno dice, bueno, esto podría llevar a que la gente no quiera supervisar, porque en realidad podría estar aumentado su riesgo. Y acá algo es muy importante que dijo Karina, que es lo siguiente. Acá no hay una cuestión de mérito, hay gente que hace, como se dice en medicina, barbaridades, y no les pasa absolutamente nada. Y hay gente que trabaja muy bien y se ve envuelta en un conflicto familiar y recibe una demanda. ¿Se entiende? Entonces, siempre la posibilidad de tener cierta tranquilidad es, más allá de trabajar bien, de actualizarse, de todo de que hablamos con Karina y demás, es muy importante tener un seguro, siempre. Es lo mismo cuando vamos a manejar, y manejamos, tratamos de manejar bien, respetamos el semáforo, las velocidades mínimas, máximas, hacemos todo, pero aún así podemos arrollar a alguien sin querer y podemos vernos involucrados y para eso pagamos un seguro. Bueno, acá es lo mismo. No sé si respondí la pregunta y asusté un poco. No, muy interesante. Una pregunta que yo me había planteado, que me parecía interesante darle una vuelta, es, vos habías nombrado en la presentación como algunas objeciones que podría recibir desde el punto de vista legal la ley de salud mental. Si podías por ahí
nombrarlas, comentarlas desde tu lectura, digamos, o desde tu experiencia. No, básicamente yo creo que, digamos, la ley de salud mental tiene un espíritu excesivamente garantista, que no está mal el garantismo, ¿sí? Sí, un exceso en cuanto a los resguardos de la internación, que en la práctica y con diferencias opera a veces con una dificultad enorme en lograr la internación de personas que se están dañando o que están dañando a miembros de la familia. Y que esta imposibilidad de concretar la internación, que no solamente tiene que ver con la letra de la ley, sino que tiene que ver con la interpretación de la ley, con la desarticulación institucional y con la inoperancia fundamentalmente de algunas gentes llamadas a intervenir en la ley, y que deviene en situaciones terribles con pacientes que no se pueden internar, inclusive a veces cuando está la orden de internación, no se puede hacer. No les puedo explicar lo que fue en pandemia. En pandemia era imposible. Digamos, a veces la misma policía no quiere tocar al paciente y subirlo a una ambulancia. O empieza a veces una discusión entre familiares, la gente de la ambulancia que viene. A veces viene un médico que no es un médico psiquiatra, o lo es, pero no tiene experiencia en este tema. Viene personal de la policía, y la policía dice: yo no lo voy a tocar, no tengo una orden expresa para tocarlo, no lo voy a subir. Bueno, traten de convencerlo. O por ahí el paciente sale corriendo, y bueno, hay algunos ejemplos, vamos a decir, mediáticos, donde pasaron cosas terribles al paciente y a otras personas. Entonces, me parece que, bueno, en algún momento se habló de la ley Maradona, que era la ley que iba a modificar el tema de la ley de salud mental. Yo hablo desde mi práctica, y creo que todos los colegas que trabajan en procesos de determinación de capacidad y demás acuerdan con lo mismo. Ahora, podemos disentir en si el problema está en cambiamos la letra de la ley o cambiamos las prácticas. Y fundamentalmente o la la articulación profesionalización, ¿no? Por ahí la profesionalización de quienes tienen que llevar adelante esa indicación, ¿no? Desde FEPRA lo que se trabaja es que la ley está bien, lo que está complicado es implementarla y gestionar y mantener los recursos para una buena implementación. Todavía esa parte, de hecho, hablábamos con uno de los principales responsables y reconocía que esto que está diciendo Juan Pablo es una dificultad. ¿Se puede internar una persona que no quiere? Sí. ¿Cómo se la lleva a la internación? Ahí hay un problema. Y reconoció que había un problema en cómo se la lleva. Que dijo que estaban trabajando en la formación de equipos con personal preparado para eso. Pero bueno, hacen falta muchos recursos. Sí. Ahora, una cosa quería... Ese problema, una pregunta, Sí. por ahí Juan Pablo tiene experiencia, ese problema, ¿cómo se la lleva a alguien? Está antes de la ley también, ¿no? Digo, antes de la ley también, porque el juez no solamente le indica al equipo interdisciplinario, sino que emite una orden a la policía para que acompañe al equipo interdisciplinario. Karina iba a decir algo. Perdón. No, que hay es la cuestión de la perspectiva de derechos, ¿no? O sea, lo que garantiza la ley, que bien dijo Juan Pablo, tiene una perspectiva de garantista, garantiza el acceso irrestricto de todos a un sistema de salud y a la prestación que quiera, y a equiparar que salud mental es salud, ¿sí? Entonces, a no especializar y decir tiene que ser un hospital específico, neuropsiquiátrico, psiquiátrico, tiene que ser un hospital general que atienda a una persona que viene en esta situación. Pero el tema es
que no está el equipo preparado para recibir eso, no en todos los casos. Y el otro tema, ¿cómo se lo lleva? Es como que antes había una orden que se emitía y había más libertad para que quien tenía que llevarlo lo llevara. Hay muchas denuncias, han habido muchas denuncias, entonces también todo eso hace, como dice Juan Pablo, que la policía diga, no, yo si no quiere no lo toco porque después me dicen que yo lo maltraté. Entonces ahí está el problema, por eso se dice que hay que armar equipos, por ejemplo, con un enfermero, pero un enfermero que entienda la problemática de contención de una situación de desborde sería, ni siquiera sería una problemática de salud mental, es alguien preparado para contener una situación de desborde. Pero sí, hay varias dificultades en la implementación. Antes de la ley había alguna gente, algunos equipos, digamos, que existían, que internaban, digamos. Estaba la persona, por ejemplo, esperaba en el momento que estuviera dormida, o le aplicaban algún tipo de sedación, y la persona amanecía en una clínica psiquiátrica o en el Cenareso o en algún lugar de eso. Ahora, Eso hoy para no es evitarlo, posible por fuera de la jurisdicción. no, se puede, pero la persona tiene que estar agresiva. La persona tiene que llegar a querer atacarte. Entonces ahí el personal de salud está autorizado a medicarlo de manera rápida con una inyección para frenarlo, pero tiene que llegar el momento del desborde. Sí, en el momento del borde es Perdón. difícil. Sí, sí, sí. No, inclusive en algún momento, hace tiempo la Policía Federal tenía como un grupo especial y demás, donde había, digamos, fundamentalmente, para no lastimar al paciente, digamos, un paciente, imaginemos un paciente varón en un estado de desborde enorme, de un físico grande y demás, entonces había como detrás Bueno, estrategias que tenían que de ver hecho, con actuar de determinada manera. chaleco de fuerza, ¿de dónde viene? Se ponía un chaleco de fuerza para trasladar a la Mm. persona que estaba. No, ya no, eran otras No, estrategias. también en algunos momentos también se los esposaba, hoy Claro. no. Digamos, la policía vive atemorizada de tomar cualquier situación. También hay momentos donde viene un montón de personal y policial y todo lo demás, y la persona sale corriendo y agarrarlo. O está un caso hace poco con personal policial y pide que va a fumarse un cigarrillo y se metió en un monte y a buscarlo. No, es complicado, es complicado porque también hay un crecimiento enorme de consumo de sustancias en cantidad y en calidad, digamos. Y no solamente de drogas suaves, sino eh, de drogas pesadas y bueno, como que uno advierte cuatro poblaciones muy diferentes, ¿no? Que están en trámites de determinación de capacidad. Y otra parte es lo que uno recomienda a las familias, que se inicie un trámite de determinación de capacidad por dos cuestiones. Primero, para que haya todo un proceso que vaya más allá de la internación, que es la audiencia, que realmente se evalúe, se haga la evaluación interdisciplinaria como marca la ley, que el juez vea en persona a la persona y que se establezca estrictamente lo que la persona puede o no puede hacer, que es lo que dice la ley. O sea, si hace o no, qué tipo de tratamiento necesita, si tiene o no adhesión al tratamiento, qué persona se va a ocupar de que haga el tratamiento. Esto es lo que más le preocupa al juez. Si puede vivir solo, si no puede vivir solo, si puede trabajar, si no puede trabajar, si necesita de una pensión o ayuda del Estado o no, si Pero, tiene Juan Pablo, vivienda, cuando si se puede le suma vivir. la dificultad que es una persona que no tiene familiares y no hay nadie que accione y que gestione. Bueno, ahí es muy complicado porque Complicado. en ese caso, o cuando la familia se borra, también hay familias que Claro, dicen, hasta acá también. llegamos nosotros, también no podemos más y realmente a veces es comprensible. Eh, Entre comillas, ¿no? Digamos, el derecho un poco obliga, la solidaridad familiar es uno de los principios básicos del derecho de familia. Este, pero inclusive cuando hay familias, cuando hay recursos, ¿sí? No es lo mismo esto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el interior de la provincia de Buenos Aires.
donde el lugar de internación posible o probable está a 200 kilómetros, mínimo. Bien, es un tema que amerita una discusión más profunda con todos los que intervienen y que evidentemente hay que revisar la ley y hay que revisar Bueno, FEPRA, las prácticas teniendo en cuenta... les paso el dato. FEPRA está organizando miércoles cada tanto encuentros específicos online sobre esta temática. Así que lo publican en las redes. Tenemos que ir cerrando, hay una última pregunta. Yo quería decir algo que me parece importante, perdón, quería decir algo que me parece importante respecto de lo que es, ahí preguntaban sobre los informes, que eso pueden buscar el detalle en FEPRA, también está todo lo que debe tener un informe. Hay que seguir la cuestión de que sea en función de lo que necesita el paciente, según informa en beneficio del paciente, no para satisfacer las necesidades de nadie, ¿no? Quien puede pedir un informe es el paciente o un juez, con una orden, pero que sea el juez, que no es el abogado que diga que el juez pide. Y una cosa importante respecto de eso, cuando uno comunica cuestiones de pacientes, no lo hagan por WhatsApp, ni lo hagan por email. ¿Por qué? Vieron el caso Maradona, en donde estaban todas las intercambios entre el equipo de salud, porque cuando uno escribe un WhatsApp, manda una, ya lo largó, y uno ya dijo, bueno, esto salió al... Y cuando uno manda un email también. Ahora, que nos graben una conversación, es ahí es más difícil que eso lo puedan ubicar como una prueba. Entonces, yo siempre sugiero que sean entrevistas, ya sean online, por teléfono, pero cuestiones que están bajo el secreto profesional y la confidencialidad es mejor no manejarlas por WhatsApp y por mail. Porque ahí no, un poco hablando de lo que venimos diciendo, no tenemos manera de resguardar la confidencialidad de eso, porque una vez que uno lo largó, el teléfono lo robaron, alguien se confundió y reenvió el mensaje, lo escuchó alguien que no tenía que escucharlo. Sé que es una práctica frecuente, pero sobre todo entre colegas, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Hay una última pregunta que plantea cómo se ha incluido el concepto de transferencia a nivel legal. Algo ya comentó Juan Pablo, pero sobre este tema o cualquier otro tema, sí, por favor, unos minutitos, Juan Pablo, Karina, para ir cerrando la mesa. A ver, no, yo contaba el caso, fue un caso que en su momento tuvo algún tipo de, de cuestionamiento, porque en este caso, pura y exclusivamente se condenaba a una psicóloga a pagar una suma de dinero que era en ese momento importante. Entonces, lo que dice la Sala A de la Cámara Civil, esto es en el año 2003, o sea, hace ya casi 20 años, dice, el fenómeno de la transferencia analítica es el medio de trabajo utilizado por el terapeuta e implica la creación de una relación de dependencia e idealización de la figura profesional. Esto deja sentado y deja aclarado, incluso el fallo que mencioné en algún momento, la asimetría de la relación y la responsabilidad mayor del profesional, e incluso podríamos decir la irresponsabilidad del paciente. Esto no tiene que ver solamente con situaciones sentimentales o sexuales, pueden ser situaciones sociales, ¿sí? Puede ser, bueno, una vez una psicóloga que recibió una sanción porque, por ejemplo, vendía jeans, o sea, hacía el tratamiento, cuando se estaban yendo los pacientes, decían, mira, estoy vendiendo jeans, no sé, ¿qué te parece este tipo de jeans que vendo? Tenía un montón de jeans y vendía. Bueno, un paciente en algún lo denunció. Tuvo una sanción menor, ¿sí? Y la explicación que dio es que, bueno, no me alcanza con lo que gano de psicólogo. No está mal que vendiera jeans, digamos, podía vender jeans, pero no lo podía hacer, como decía Karina, en el mismo ámbito, en el mismo lugar, o
lo que invocaba también es, bueno, pero yo había terminado la sesión. Terminaba la sesión, el paciente se estaba parando y yo venía con los... Bueno, es en el mismo ámbito. La relación continúa, la relación esto es importante, la relación del profesional y el paciente es continua, no se remite al momento de la sesión. En una época había algunos que inclusive, ya me parece exagerado eso, cuando se cruzaban con el paciente se cruzaban de cuadra, ¿no? Como cuando uno no quiere ver a una persona. No sé, uno se puede, imagínense en las ciudades, ¿no? Pero uno se puede cruzar con el paciente, con el cliente y demás, y puede tener una amabilidad mía, inclusive, como decía por ahí, en algún momento puede compartir un café, sobre todo al final, hasta una cena. Pero lo que no puede hacer el profesional nunca es aprovecharse de esa situación. E incluso aprovecharse económicamente, por ejemplo, pidiendo dinero. También hay un caso que terminó por una condena penal de un profesional que a una familia, a diferentes miembros de una familia, les fue pidiendo dinero, pero no en concepto como este otro caso, adelanto honorario, sino en concepto de préstamo, sabiendo que por su trabajo la familia tenía dinero y tenía dinero disponible, le pedían. Y uno podía decir, bueno, pero acá la persona le prestó el dinero, no le puso una pistola en la cabeza. Bueno, de alguna manera sí. ¿Sí? De alguna manera sí. Estaba el paciente obligado o no tenía el libre albedrío de denegar esa cantidad de dinero porque se trataba de una figura, como dice Alfredo Kraut, con un áurea especial que es el profesional de la salud mental, a quien uno le va a depositar lo más sagrado, que son lo que no se le cuenta a nadie. Bien. Tenemos que ir cerrando, Juan Pablo. Mil disculpas, pero el tiempo es tirano. Está bien. Pues. Pero muy interesante esto que estás planteando. No sé si, Karina, querés comentar 2 palabritas para ir cerrando. Sí, bueno, gracias a los que se quedaron hasta el final. Y no, la importancia esta de, no me canso de decirlo, vayamos a las leyes, a las normativas, porque uno tiende como a escuchar, a ver, pero vayamos a leer. Muchas veces las dudas que tenemos están ahí escritas, están ahí las respuestas. Y esto, tengamos en cuenta esto para cuidar a los pacientes y para cuidarnos nosotros también. Es como... Y están en esta mesa, así que desde la Secretaría Científica se agradece muchísimo a Karina, Juan Pablo, por la claridad. Hay muchísimos agradecimientos respecto de la claridad de las exposiciones. Así que bueno, los que nos hemos quedado hasta el final, vamos a aplaudir la mesa y bueno, nos esperamos el miércoles que viene con el grupo autogestivo de psicoanalistas contemporáneos. Muchísimas gracias. Un gusto, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, muy claro, muy riguroso, nos ayudaron mucho a pensar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante.